¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por Ahora la mucho invitación. mejor, sí, sí. Ahora sí. Mucho mejor, Daniel. Muchas gracias. Sí, sí. Gracias por la llamada. Bueno, lo primero que quería consultar, estuve escuchando la entrevista que se dio ahora en la tarde con los colegas de los deportivos. Hay un tema que me parece que es importante profundizar y tiene que ver, para ir en orden, tiene que ver con la deuda pendiente con 1190, porque se conoció en febrero que se inició el proceso arbitral, se demandó a 1190 y a la Federación para exigir el pago del año 2023 y hoy por la tarde se señaló que hasta el momento no se ha pagado. ¿Cuál es la actualidad de este aspecto? A ver, como comentaba ahora, la verdad es que nosotros estamos sometidos a un contrato que ha sido firmado entre la Federación y 1190. Nosotros no somos parte del contrato. Es algo que desde fuera es difícil de entender, pero lamentablemente el fútbol funciona así. Entonces, la Federación firmó un contrato con 1190 en el que Melgar está sometido. Por eso nosotros creemos que la Federación es completamente responsable sobre lo que está pasando, ¿no? Porque, si bien te acuerdas, la Federación nos obligó a todos los clubes a firmar un contrato con esta nueva empresa. La Federación tiene claro que esta empresa nos debe casi todo el 2023 y el bono de infraestructura. La Federación sabe que somos el único club al que le tienen esa deuda y parecería que como el club no tiene las mismas convicciones y los mismos principios que tiene la Federación Peruana de Fútbol, no tienen ninguna intención de ayudarnos a cobrar. Ok, y entendiendo ello, ¿en qué etapa se encuentra el proceso arbitral? ¿Ya ha habido audiencia? ¿Ya se ha tenido un diálogo con 1190? ¿Ha habido algún compromiso de pago? No, mira, es bueno que lo comentes. Hace de repente 2 o 3 meses hubo una reunión entre la casa televisora y la mayoría de los clubes. Nosotros asistimos a la reunión y lo primero que hicimos nosotros como Melgar fue preguntarle a los representantes de esta casa televisora, porque estaban todos los representantes ahí, los que vienen de fuera, el gerente general en Perú, el representante legal, estaban todos. Les dijimos, ¿por qué no nos cumplen lo que nos deben? Si ustedes han firmado un documento de reconocimiento de esa deuda. Y la respuesta fue, frente a todos los clubes, con absoluto desparpajo, se nos dijo sí, que ellos estaban en deuda con nosotros y que ellos querían ver la forma de solucionar el tema, y ahí quedó. Nunca más nos contactaron, nunca más nos contestaron, nunca más hemos tenido un solo comentario de ellos sobre cómo solucionar el tema de la deuda que tienen con nosotros. Y como yo comentaba, Daniel, ahora en la tarde, que a Melgar le deban casi $3 millones para el presupuesto que eso corresponde a la realidad del club, es como que a la U Alianza le deban 12 o 15 millones de dólares. Y a Melgar le deban casi 3 millones de dólares. Si nosotros lo vemos desde el lado del pago de televisión, es como que a la U Alianza le deban 7 u 8 millones de dólares. Entonces, no es un monto menor en el sentido del manejo que debe tener el club y de las facilidades o la complejidad que nos genera la falta de pago que nos están teniendo. Correcto. ¿Y está previsto alguna otra reunión próximamente con 1190? Porque hace algunos días Álvaro Barco señaló que por el lado universitario no iban a aceptar el modelo televisivo que le estaba proponiendo la Federación, pero que estaba pendiente una reunión con los directivos de 1190. Mira, nosotros no hemos tenido más reuniones con directivos de 1190 porque hasta ahora, lamentablemente, en todas las reuniones y todos los contactos que hemos tenido en el tiempo, no se nos ha cumplido lo que se nos ha dicho. Por eso nosotros ya hemos pasado el tema a la Federación, porque, como te recalco, yo puedo sentarme con la televisora, pero nosotros no tenemos ningún documento que nos relacione con ellos. El contrato es entre la Federación y la casa televisora, y los clubes estamos sometidos a ese contrato. No es que formemos parte del contrato. Es una situación compleja de entender, pero acá la absoluta responsabilidad es de la Federación, porque si acaba otro año, se acaba el 2025, y a Melgar le siguen debiendo casi todo el 2023. Fuera del bono de infraestructura.
Correcto, correcto. Queda claro. Usando ese aspecto como pie para preguntar sobre otra cuestión ya más deportiva, algo que ha cuestionado bastante el hincha por la temporada es que, sabiendo que había una deuda económica con el club, se hiciera una inversión importante con las contrataciones, por ejemplo, de Gregorio Rodríguez, de Leonel González, a pesar de que ambos futbolistas, en cuanto a rendimiento, han tenido un año bastante irregular. Claramente no se ha relacionado con el objetivo que se planteó el club a principio de año. En ese aspecto, ¿hay una autocrítica, una evaluación interna de la forma en la que se terminó gestionando el tema de los fichajes? A ver, claramente cuando nosotros tenemos un año como el que hemos tenido, todo entra en evaluación. Eso pasa. Yo no puedo hacerte ahora comentarios específicos sobre un jugador u otro, porque los jugadores son personas y estas evaluaciones se hacen a la interna. Cuando el club invierte o hace alguna contratación, se hace que, como cuando es fútbol, puede pasar para bien y para mal. Es más, cuando todas las contrataciones que hemos hecho este año llegaron al club, digamos que el 99% de la expectativa nuestra y del mismo hincha, estábamos todos a favor de la realidad que traía cada fichaje antes de llegar. Y eso está claro, uno ve lo que cualquier jugador había hecho el año anterior y estábamos todos de acuerdo que debía pasar. Ahora, el fútbol tiene estas cosas en el que alguno puede no acomodarse, pasa en el fútbol a todo nivel, y como dije también hace unas horas, nosotros esperábamos mucho más de muchos. Creo que ellos mismos también esperaban tener un mejor rendimiento del que tienen, porque esto al final es la carrera que tiene cada jugador y termina redundando, si tienen un buen año, en mejores contratos, en mejores ingresos y en el crecimiento de sus carreras. Y no es una situación que es ajena al fútbol, lamentablemente pasa, y este año nos pasó. Correcto. Para concluir el tema y darle paso a Carlitos, recuerdo que en la conferencia de presentación de Juan Reynoso como nuevo técnico de Melgar, se mencionó que en el caso de Gregorio Rodríguez se había planteado cuotas de pago. Entiendo que se extendía un par de años más. La pregunta en todo caso en este aspecto es para cuándo Melgar terminaría de pagar el fichaje de Gregorio Rodríguez, y si en caso en esta evaluación se determina que el futbolista no continuará, si igual va a tener que abonar ese monto Instituto de Córdoba. A ver, Daniel, yo no voy a hacer comentarios sobre un jugador en específico porque me parece que no está bien. Claramente las finanzas de Melgar se cuidan y están bastante mejor que en los años anteriores en el sentido del cumplimiento absoluto de todo lo que hacemos. Cuando uno hace algún tipo de inversión en el fútbol, a ver, muchas veces la hace el club solo, muchas veces se hacen con socios comerciales o con otros clubes que también pueden ayudarte en alguna situación u otra, y estas contrataciones en todo sentido tienen cláusulas de entrada, de salida. Uno puede terminar liberando jugadores o prestando jugadores o vendiendo jugadores que te generan en algunos casos ingresos más o menos, en algunos casos pérdida más o menos, pero al final en el neteo en todos los años anteriores hemos terminado saliendo con los números en azul. Entonces en el fútbol uno no gana en todas las transacciones, y es claramente lo que hemos venido pasando este año. O sea, si uno mira para atrás, se están mucho fijando en lo negativo. Yo estoy de acuerdo que no hemos tenido un buen año, como lo dije, y que hay muchas cosas por mejorar, y nuestro trabajo y el objetivo que tenemos es tratar de que el club sea lo más grande que se pueda. Pero, por ejemplo, este año tuvimos 2 ventas de jugadores, cosa que el club no hacía hace muchísimos años. Y 2 ventas de jugadores que han seguido un proceso que es el modelo que el club está queriendo tener, que jugadores que llegaron para jugar a la sub-17 y que hicieron todo el proyecto dentro del club de pasar de la 17 a la reserva, de la reserva al primer equipo y del primer equipo al extranjero, sin tener que pasar por un equipo de Lima, sin tener que pasar por la selección, como en el caso de Jefferson, y nosotros vamos a ir trabajando en esa línea para que el club siga creciendo. Correcto. Le doy el pase a Carlitos Alpaca para que te haga unas consultas.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Un abrazo. Gracias por estar conectado para todo el equipo y sobre todo para Central Sur Deportes. Entiendo y comprendo entonces, Ricardo, que claramente no vas a hacer comentarios sobre jugadores en específico, me parece sobre su rendimiento deportivo. Pero quisiera hacer una repregunta más sobre Gregorio Rodríguez. Está bien, no se puede hacer un comentario porque claramente tú tienes una voz y es pública, tu opinión y tu comentario sobre los jugadores puede caer mal o bien de distinta manera en los distintos jugadores. Pero en el caso de Gregorio Rodríguez, ¿se podría ya confirmar o no si es que él va a continuar la siguiente temporada? Ya que el profe Reynoso indicó que a fin de temporada iba a realizar su evaluación de jugadores que iban a dar la talla, como se dijo, y jugadores que no iban a dar la talla para Melgar para lo que respecta al 2026. A ver, Carlos, gracias por la pregunta. Yo lo que te puedo comentar es lo siguiente. Vamos a tener un grupo de jugadores que van a salir, vamos a tener un grupo de jugadores mayor a los años anteriores que van a llegar. En los últimos años hemos estado manteniendo una estructura y hemos tenido de repente en promedio 3 o 4 jugadores que llegaban por temporada. Este año lo más probable es que tengamos de repente 6, 8 jugadores que lleguen y esa misma cantidad de jugadores que salgan. Algunos van a salir a préstamo, otros van a salir, esperemos, vendidos, otros van a rescindir contrato. Estamos en pleno proceso y como yo comentaba hace un rato, estamos dando las entrevistas porque sé que muchas de las radios terminan hoy el año laboral, pero en la parte futbolística nos agarra un poco a la mitad de todas las negociaciones y todavía no tenemos cosas que presentar. Apenas tengamos una cosa que presentar, va a salir en redes. Entonces, sí nos agarra un poco a la mitad y entiendo por a dónde quieres ir, pero sí espero que habiéndote hecho esta foto general de lo que está pasando, quede un poco más claro. Bien, entonces quería puntualizar, hace algunas semanas se anunció la renovación de Horacio y también de Ricardo Farro, porque, bueno, se llegó a un acuerdo y bienvenido sea porque Horacio también es un líder en el equipo, ¿no? En el caso puntual de Guzmán y Lisa, tengo entendido de manera extraoficial que se les terminaba el contrato. ¿Ellos es así o está la posibilidad todavía que puedan renovar? No, esos contratos no necesariamente terminan. En el caso de Percy, el contrato todavía es hasta el siguiente año, y en el caso de Lauti, el contrato tiene una posibilidad nuestra para poder extenderlo sin ningún problema. Entonces, son situaciones que están en evaluación con el comando técnico, porque estamos viendo, como te digo, toda la imagen macro para ver qué sistema tomar, pero como siempre les digo, esto se toma en coordinación siempre con el comando técnico. Es decisión del área deportiva del club con el comando técnico. Bien. Otra más referida a las divisiones inferiores, otra vez a la proyección de los jugadores, Ricardo. Melgar participó del Transfer Room ahora, hace poquito. No sé si podrías puntualizar qué jugadores Melgar presentó o qué jugadores Melgar intenta proyectar, como sí lo hizo con Jefferson y Kenji, que después, bueno, salieron vendidos. Porque, por ejemplo, el Pato Núñez y De la Cruz jugaron un campeonato en Colombia internacional a préstamo y ya están viendo los equipos de afuera a los jugadores rojinegros, ¿no? Sí, eso es verdad, Carlos. A ver, nosotros estamos tratando de promocionar y exponer el crecimiento del club en todas las divisiones menores y a todo nivel, de manera individual. Esto termina pasando más porque lamentablemente nuestra liga no nos ayuda, la liga nos hace retroceder, la liga no expone absolutamente nada bueno de los jugadores hacia afuera. Entonces, yo lo comenté ya hace algunos años que uno de los objetivos más cercanos que teníamos era tratar de comenzar a vender jugadores nuestros y tratar de exponer lo que teníamos. Gracias a Dios, debido a estos contactos, se pudo hacer que el Pato Núñez y que Facundo de la Cruz se pongan la camiseta del Cincinnati y de la MLS para jugar un torneo sub-19 en Colombia hace aproximadamente un mes. Yo estuve algunos días viendo el torneo y la verdad que estuvo bastante bien. El Pato jugó en, si no me equivoco, 4 o 5 posiciones distintas.
logró meter 3-4 goles en el torneo, Facundo tapó todos los minutos de todos los partidos. Entonces, ese crecimiento hace que no solamente nuestros jugadores tengan opciones afuera, sino que el club genera afición porque se ve que hay un buen trabajo en las divisiones menores y se ve que ese trabajo termina redundando en jugadores que pueden jugar en cualquier nivel. Y ahora en Transfer Room, a ver, nosotros venimos ya trabajando no solamente con la plataforma virtual de Transfer Room, sino yendo a las reuniones presenciales. A la reunión presencial de hace unas semanas en Lisboa, pudimos tener reuniones con clubes no solamente en Sudamérica, sino también en Norteamérica, de Europa, y estas reuniones se dan para colaboraciones de ida y de vuelta, porque hay clubes que te hablan desde posibilidades de préstamo de jugadores jóvenes hasta de posibilidades de compra o de venta de jugadores grandes. Entonces es difícil tratar de aterrizar a Transfer Room en una sola cuestión puntual, pero sí termina generando conversaciones de ida y de vuelta con clubes de todo el mundo. Lo que sí te digo es que nosotros normalmente lo que hacemos es llevar los reportes y las fichas de jugadores nuestros que han tenido y que vienen teniendo en los últimos años muchos minutos y que están en edad de poder salir afuera. Eso no es ningún secreto. Entonces, claramente se habla de Matías Lazo a todo nivel, en todos los mercados, y creo que es una situación que se viene hablando hace tiempo. Obviamente sale cualquiera en redes y dice Matías ya está vendido a tal sitio o cual sitio, eso es mentira, pero sí hemos tenido muchas consultas sobre él, así como hemos tenido también sobre Tandazo, así como hemos tenido algunas sobre el mismo Johnny Ideales, y son jugadores, los jugadores que tienen más minutos y que tienen más participación y mejores resultados, los que dependiendo del momento futbolístico llaman la atención en el mercado. Bien, y esta también va de la mano, bueno, estas dos preguntas van de la mano, Ricardo, junto a las divisiones menores. Este año se creó un torneo más a nivel de divisiones menores, el torneo sub-18, pero en Melgar no llegó ningún profesional para reforzar la zona de divisiones menores. El siguiente año, y también con el acuerdo, tengo entendido que hay con el profe Marco Valencia, ¿se van a agregar más profesionales en las divisiones menores? A ver, esa es una conversación que hemos tenido con Marco sobre la necesidad de contratar a algún profesional más. En este momento que estamos cerrando la renovación del equipo de Marco, no solamente de Marco, sino de las personas que trabajan con él, el profe Adrián y el profe José, la idea que tenía Marco inicialmente para esa estructura es que venga un técnico más, sobre todo para enfocarse en la parte de menores de los más jóvenes, de repente de la sub-13 y de repente un poco antes de la sub-13 también. Entonces, la idea de la estructura estamos en esa búsqueda, porque eso es lo que se había acordado, y apenas podamos cerrar ya toda la renovación del equipo de trabajo, podamos ya enfocarnos en traerlo, ¿no? Ricardo, aprovechando lo que consultó Carlos, quería hacer una repregunta. En redes sociales se ha hablado mucho de un interés del Toronto, de la MLS por Matías Lazo. ¿Es real este interés o ha sido un rumor en redes sociales sin sustento? Mira, Daniel, han habido preguntas y consultas, pedidos de información, porque, a ver, llega algún club y te puede pedir desde información física, toda la información de GPS, de entrenamientos y de partidos. Han habido ese tipo de consultas y de los reportes que tenemos. En el caso de Matías, de 3 mercados distintos. Mentira, perdón, de 4 mercados distintos, de 4 países distintos. Entonces, nosotros hemos entregado esa información, hemos conversado con varios equipos. No significa que sean solamente 4 clubes, sino que son de 4 países distintos. Entonces, al final, cuando sale algo en redes, yo no lo valido completamente de ninguna manera. Te diría que hemos tenido, para darte en específico sobre MLS, 3 equipos consultando situaciones distintas, y ninguno de los 3 era Toronto. Así de claro. En redes salen muchas cosas que no son realidad, pero esto pasa en muchas ventanas, preguntas sobre algunos jugadores en algún momento específico, y las veces que se concretan
siempre son pocas. En el fútbol se terminan haciendo pocas ventas sobre la cantidad de consultas que se hacen. Entonces, vamos a esperar eso cómo va. La verdad que hay una tensión grande sobre Matías. Estamos trabajando de la mano con su representante también. Y yo lo que sí tengo claro es que si Matías no sale en esta ventana, va a salir en la siguiente, porque yo creo que porque ya se lo ganó, porque tienen una edad con una cantidad de partidos, se viene llegado a la selección, que el interés que hay por él es grande, ¿no? Para profundizar en el tema, ¿se puede conocer las otras ligas de las cuales han llegado las propuestas? Te puedo decir que Argentina, Brasil, Estados Unidos y un país de Europa. Ok. Y lo otro sobre Marco Valencia, por la tarde escuchaba en el diálogo con los deportivos que ya se había acordado lo estructural, es la información que nosotros también manejábamos, pero faltaban detalles. ¿Estos detalles a qué se refieren y en todo caso cuándo se podría estar anunciando formalmente la extensión del vínculo con Marco Valencia? Yo creo que no debería demorar, Daniel. La verdad es que yo creo que no debería demorar. Yo estoy muy agradecido con Marco por la apertura que ha tenido, por los últimos años de trabajo. Él sabe perfectamente el cariño que yo le tengo. A Marco lo conozco hace muchísimos años y yo tuve la suerte de que me acepte venir a Melgar cuando yo ayudaba al club desde fuera en el 2018. Y la verdad que las cosas, los detalles con Marco, con él específicamente tenemos todo solucionado. Lo único que falta un poco es cerrar ese equipo de trabajo, porque él, como comprenderás, con el tipo de persona que es, no va a avanzar nada sin que ese equipo de trabajo también esté tranquilo, y con eso vamos a poder lanzar todo y seguir trabajando como hemos venido haciendo. Entiéndase, el profesor Adrián Díaz y el profesor José Guevara. Así es. Es el equipo de trabajo que vino con Marco. Correcto. Otra cuestión, en estas últimas semanas, sobre todo de los medios de Lima, se habló del ofrecimiento de Sebastián Britos a Melgar. Fue concreto, entiendo, el ofrecimiento, pero finalmente el club señaló o rechazó, digamos, el ofrecimiento porque tiene sus 3 arqueros asegurados, Carlos Cáceres, Jorge Cabezudo y Ricardo Farro. ¿Qué se ha evaluado para la continuidad de los 3 porteros en un año que Melgar ha recibido bastantes goles? A ver, Chani tiene contrato un año más. Coco tiene un contrato, si no me equivoco, 2 o 3 años más, porque Coco es el arquero que Melgar debería tener en el futuro, y Coco ya tuvo partidos internacionales, ya tuvo partidos locales, y la verdad que yo tengo mucha tranquilidad en el momento en el que Coco tenga que empezar a tapar en el club. Y Ricardo Farro, la verdad es que es un arquero que no solamente nos ayuda dentro de la cancha, nos ayuda afuera, es un profesional que a mí me gustaría tener en el club siempre, y la verdad que fuera de la evaluación que nosotros podamos hacer como club, ellos tienen el respaldo del comando técnico, y el comando técnico los ha querido a los 3. Entonces, esto más que una decisión de que algún hincha quiera una cosa u otra, lo más importante es la decisión que tiene el comando técnico detrás de las opciones que va a tener para el arco. Para que quede claro, para puntualizarlo, ¿se entiende entonces que la continuidad de Carlos Cáceres es por un pedido de Juan Reynoso? Nosotros le presentamos al comando técnico las fechas de fin de los contratos de todos los jugadores, tienen claro hasta cuándo tienen contrato, y claramente Juan, cuando fue técnico de la selección, lo convocó a Chani siempre. Entonces, por supuesto que está contento con Chani. Ahora, igual, hay consultas de fuera sobre Chani, sí, hay consultas de fuera sobre Chani, y esto es fútbol, le puede pasar que mañana no esté en Melgar, y puede pasar que se quede y juegue todo el año. Como te decía, estamos haciendo las entrevistas en un momento que yo sé que es importante para los medios, porque la mayoría termina sus programas hoy, pero en el caso de nosotros nos agarra en un momento que estamos en medio de esta locura de contactos y de llamadas de todos lados, porque muchas veces hay interés de más jugadores del que uno espera. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Jefferson nadie se lo esperaba, y estaba ahí hace ya un rato dando vueltas. Entonces, el mercado en el fútbol es impredecible. Correcto. Una última para darle paso a Carlos.
Hablando justamente del tema del plantel y de las salidas, algo que particularmente me ha preocupado mucho de la temporada es justamente los pocos partidos en los que el equipo sostuvo el arco en cero, incluso en encuentros en los que dominó bastante el partido, como sucedió con los Chancas. Ha tenido serias dificultades para mantener el arco en cero. En la defensa van a haber muchos cambios de estos 6 u 8 variantes que se han presentado, que se plantean para este mercado. La mayoría van a presentarse en la zona defensiva. A ver, el análisis que haces es el correcto. Nosotros tenemos el mismo análisis. Nosotros, y si vas al detalle un poco más, Daniel, nosotros, si no me equivoco, somos el segundo equipo que menos partidos perdió de visita en el año. En todo el año debemos ser el segundo equipo que menos partidos perdió de visita, pero terminamos empatando una cantidad de partidos que veníamos ganando a la que no estamos acostumbrados. O sea, hemos empatado demasiados partidos de visita y es por lo que dices, hemos recibido más goles de lo que normalmente recibíamos. Lo que te voy a decir es que los cambios se van a dar en todas las líneas. Y imagínate si tú y yo que hacemos ese análisis, el comando técnico tiene un análisis mucho más profundo y mucho más detallado sobre todos los cambios que necesita hacer. Correcto. Carlitos. Sí, quería preguntar puntualmente, Ricardo, ¿cómo se da o cómo se llega al consenso en Melgar para que a un jugador se le renueve o se le extienda el contrato, ¿no? Poniendo el ejemplo puntual, porque es raro que esto suceda en el fútbol peruano, que los jugadores tengan un contrato extenso. Por ejemplo, en el caso de González, ¿no? Tengo entendido que el año pasado, en diciembre, se decidió renovarle hasta el 2027. Después de que ya estuvo una temporada acá en Melgar, hay un proyecto con él, pero a lo que voy es, ¿cómo se decide renovarle por 3 años a un jugador en Melgar? Es parte del scouting, es parte de la directiva, es un consenso con el técnico. Claramente el profe Riboneto ya no está, así que varios técnicos han pasado de la mano de González hasta ahora y todavía tiene contrato, ¿no? A ver, como te dije hace un rato, yo no voy a hacer comentarios puntuales sobre algún jugador específicamente porque no me corresponde. Nosotros tenemos entrenadores y ellos son los que se terminan decidiendo quién juega y quién no juega. En el caso del armado del plantel siempre hay un consenso porque no es solamente la parte deportiva, hay una parte muy importante que no se toca, que es la económica. Nosotros buscamos dentro de las opciones que los comandos técnicos prefieren y dentro de las posiciones que los comandos técnicos buscan, jugadores que puedan estar dentro de el alcance económico que tiene el club. Y sobre eso se hace una evaluación. A ver, nosotros cuando tenemos un jugador y un jugador rinde un año, buscamos ampliar el contrato porque cuando mientras más entrenadores han usado a un jugador y les ha funcionado, tienes mayor certeza de que te vaya a funcionar. Pero no tienes certeza absoluta porque es fútbol y te puede pasar que después el jugador deje de tener un buen momento, porque el fútbol es de momentos también. Entonces, cuando haces análisis de fútbol a un nivel un poco más amplio, empiezas a darte cuenta que Dembélé no funcionó en el Barcelona y terminó ganándose el Balón de Oro en el PSG. Entonces, esas imágenes que nosotros vemos en otros lados terminan pasando en micro en todos lados. Entonces, nosotros, y lo he dicho varias veces, trabajamos sobre consensos, siempre supeditados a las posibilidades económicas que tiene el club. Y por eso decía que nuestro objetivo es tratar de trabajar para tener un club más grande mientras pase el tiempo, porque esa grandeza del club redunda en mejores ingresos y esos mejores ingresos te da la posibilidad de contratar con un mejor presupuesto. Bien, entonces, bueno, voy a hacer consultas puntuales sobre el mercado de fichajes en general. Se ha manoseado el nombre de Edu Villar en redes sociales para Melgar y para Cristal. ¿Es cierto o no es cierto, Ricardo? Hemos consultado sobre un montón de jugadores, Carlos. Tengo otro nombre, pero no sé si me vas a responder de la misma manera, Ricardo. ¿Oscar Santis estuvo en carpeta en Melgar o no? ¿Oscar quién? Oscar Santis, guatemalteco. No, a ver, de peruanos no te puedo responder nada, porque el mercado en el Perú de jugadores es acotado. Claro. De jugadores extranjeros que no conozco, te voy a decir no conozco
desde el lado nuestro, ninguno. Oscar Santis, no sé quién es. Bien, está bien, aprecio la sinceridad en ese sentido. Y lo otro, en el femenino, Ricardo, ¿el DT va a seguir siendo el profe Willy? Eso está en evaluación del comando técnico, perdón, de la parte deportiva con la Miss Lucy. Está justo en evaluación el tema. Sí, sé que hay una intención de la parte del fútbol femenino de renovar a la mayoría de las extranjeras, incluido Melissa Morales, que debería regresar al club. Ya Melissa ha estado trabajando, ayudando en las divisiones menores como asistente técnico. Y la idea es ver de reforzar un poco el plantel, pero como decía en la tarde también, no sé si me escucharon, necesitamos más apoyo de las empresas arequipeñas para el equipo femenino, porque la verdad, las chicas se merecen cada año más apoyo. Este año llegaron a semifinales, los resultados se ven. Cada año que pasa metemos más jugadoras en selecciones de menores. Acabamos de meter 4 jugadoras en la selección sub-15, fuera de que ya tuvimos 3 en la selección sub-17. A Alba también la convocaron a la selección mayor en algún momento, igual que Raquel. Entonces, para que nosotros podamos crecer más en el fútbol femenino, necesitamos más apoyo de la empresa arequipeña. Sí, tal cual. No ha habido tanto apoyo en el aspecto, bueno, en la división femenina en Melgar, y las chicas sí lo han dejado todo, como se dice coloquialmente. Justo quería hablar sobre un nombre ahí, Ricardo. Alba Soto, en una entrevista para un medio de comunicación de la capital, dejó entrever de que una carrera que a ella le gusta en su proyección profesional no se encuentra en Arequipa, lamentablemente, por la diversidad de casas de estudio, y no aseguró su continuidad, o lo dejó entrever, palabras más, palabras menos. ¿Alba Soto tiene contrato con Melgar? ¿Va a continuar en Melgar la siguiente temporada, Ricardo? Entiendo que la Miss Lucy estaba hablando con ella y con sus padres. Tenemos la misma información que tienes, que ella quiere estudiar una carrera que hoy por hoy no se encuentra en Arequipa. Y eso esperemos que no complique que Alba se pueda quedar en el club. Nosotros estamos felices con Alba, pero como digo, está en manos de la Miss Lucy, que está conversando con la familia de Alba. Bien, y la pretemporada de Melgar 2026, Ricardo, ya Melgar fue a Colombia, también fue a Argentina, ahora con el profe Reynoso, ¿se van a ir a México o cómo sería? Necesito que nos paguen los pasajes. No, fuera de bromas. Justo hoy día en la mañana estuvimos conversando con las personas que nos invitaron a la Serie Colombia comenzando el año. Parece que este año no va a haber Serie Colombia, porque inicialmente cuando nosotros terminamos la participación en enero y habíamos campeonado el triangular, nos dijeron esperemos que el próximo año regresen a revalidar el título de ese triangular. Pero al parecer no va a haber triangular, porque el torneo de Colombia debería estar empezando el 15 de enero y eso complica todo. Entonces, aún estamos evaluando situaciones y también hay que conversar con el comando técnico sobre cuál es el plan de las cosas que quiere hacer, ¿no? Lo que es importante, Carlos, y que no se dice es, no tenemos ninguna información formal de ningún tipo por parte de la federación o de la liga sobre el formato del torneo, sobre el reglamento del torneo, sobre la fecha de inicio. No hay ninguna información. Estamos a 2 meses del inicio del torneo y no hay ninguna información formal. Eso es una demostración del retroceso que estamos teniendo en el torneo año a año. Ricardo, justamente tomando esto último que comentabas, a ver, hay una deuda pendiente, que es salir campeón. Ya nos señalabas que el año lo han considerado malo, pero ¿cómo lo evalúan? ¿El haber quedado sextos con el formato actual es un fracaso deportivo para el club? Mira, yo te voy a decir que es un año malo para los objetivos que teníamos, es un año malo para lo que nosotros nos habíamos propuesto, es un año malo. Fracaso es una palabra que se usa mucho ahorita en redes y se le pone la etiqueta de fracaso absolutamente a todo, y la verdad es que yo no voy a usar esa palabra. Me parece una palabra que está fuera de lugar para todo lo que se trabaja y lo que se intenta hacer desde el lado de los jugadores y de todo el soporte que tienen, porque además lo que no se toma en cuenta es que al que más le molesta esto es a la gente que está dentro del club, a los jugadores, al comando técnico, a nosotros vivimos el día a día esto.
y obviamente mientras mejor te va, más posibilidades tienes de mejorar tus contratos, de mejorar la liga en la que juegas, de llegar a la selección. Entonces, los jugadores son los que más se afectan con esto y los que más quieren sacar esto adelante. Ok, hablando de ello, entendiendo que se evalúa como un año malo, ¿se ha considerado modificaciones en la estructura deportiva? Entiéndase la gerencia deportiva, entiéndase el área de scouting, entendiendo que el año no ha estado en relación al objetivo que se planteó. A ver, nosotros estamos, como digo siempre, en absoluta evaluación todos, en todo momento. Los cambios que se vienen haciendo en el club son para tratar de fortalecer la estructura del club para el crecimiento del club. Entonces, hay situaciones en la estructura que no necesariamente se ven en el día a día, pero al crear esta área de performance que se ha creado este año en el club, lo que estamos tratando de hacer es mejorar todos los indicadores y tener medidos todos los indicadores que tiene el club para que el crecimiento de los jugadores de la categoría sub-15, sub-17, sub-18, Liga 3, cuando llegan al primer equipo, ese impacto para ellos sea mucho menor, esa distancia física sea mucho menor. Hemos hecho una inversión importante este año. Nosotros estamos comenzando la pretemporada y vamos a comenzar el año con más de 70 GPS en el club para que podamos tener registro de todo el tema físico, no solamente del primer equipo, como estábamos acostumbrados a tener 30 y que solamente tengamos información del primer equipo, sino vamos a cubrir a toda la Liga 3 y vamos a cubrir a la gran parte de la Sub-18 con toda la información física. Y ese tipo de situaciones son las que te tratan, las que te ayudan a minimizar los errores en la parte física, que es súper importante y que es básica en el fútbol, pero como sabemos, siempre se busca minimizar los errores, pero nunca los desapareces. Nunca el error en el fútbol se va a hacer. Entonces, vamos a convivir con esto y vamos a tratar de sacar las cosas adelante lo mejor que se puede y tratar de seguir creciendo. Una última, Ricardo, para darle las preguntas finales a Carlos. Hablando de errores, este año se cometió un error bastante grave a nivel de Liga 3, que de hecho le costó puntos al equipo. En su momento se habló que se iban a realizar, digamos, las sanciones iban a ser internas. ¿Se puede confirmar, exteriorizar finalmente qué decisión se tomó respecto a ello y qué se ha decidido, qué se ha implementado desde ese momento en adelante para que no se repita? Porque claramente el hecho de perder un partido por walkover va en contra de lo que Melgar sostiene como club. A ver, nosotros en el momento en el que pasó el error con la ambulancia salimos ese mismo día, sino al día siguiente, a declarar exactamente lo que había pasado. Esto fue un problema en la coordinación con la empresa que nos ponía las ambulancias, que no llegó con el personal que debía llegar. Lo que hemos hecho es agregar controles. En el tema interno, las sanciones internas obviamente no se deben hacer públicas porque trabajamos con personas y eso no pasa, pero en el caso de la relación con la empresa de ambulancias, se han modificado, se han puesto 2 controles más a la interna para que esto no vuelva a pasar. Como digo, cuando tú contratas una empresa para que te dé un servicio que tú necesitas en la parte operativa de un evento y te fallan, tú tenías que poner la cara y lamentablemente eso fue lo que terminó pasando, ¿no? Ricardo, una última, para darle a Carlitos. ¿Se va a empezar la pretemporada con la totalidad de los refuerzos incorporados o para cuándo deberían estar llegando estos 6 u 8 refuerzos que se tiene previstos? A ver, nosotros vamos a tratar de que la gran mayoría de refuerzos lleguen lo antes que se pueda. Pero en todas las ligas que no son Perú, los contratos terminan el 31 de diciembre. Nosotros vamos a comenzar la pretemporada entre el 8 y 9 de diciembre. Entonces, si los contratos afuera terminan el 31 de diciembre, nosotros como estamos el 8 de diciembre, lamentablemente en algunos casos vamos a tener un periodo en el que no van a poder llegar, y es algo que ya venimos pasando los últimos años, no solamente nosotros, sino todos los equipos en el Perú. Entonces, algunos que logren desvincularse con anticipación van a poder llegar y otros van a tener que esperar algunos días de la pretemporada para poder llegar. Carlos. Sí, y quería también ir un poco por ese lado del análisis deportivo de las últimas temporadas, Ricardo, porque, a ver, Melgar
sacando el año de la pandemia, que fue un año complicado para cualquier equipo de provincia porque todo se jugó en la capital, el 2021, el 2023, el 2024 y el 2025 Melgar no pudo llegar a la final para disputar el título del torneo y lamentablemente ya se acumulan más de 10 temporadas hasta la siguiente temporada en la que Melgar no puede campeonar. Es cierto, tú eres un hombre de fútbol, has estado varios años también en la Federación Peruana de Fútbol, estás varios años también metido ahora en defendiendo los colores o representando a Fútbol Club Melgar. ¿No te deja una sensación de que no lograr el título año a año, lamentablemente, es el error puntual? Porque esa sensación hay en el hincha rojinegro, lo exteriorizan, bueno, nosotros nos lo dicen todos los programas, que el hincha rojinegro está cansado de quedarse a un puntito, de quedarse a 2 puntos, a un partido, de que perdió un partido de local y lamentablemente Melgar no campeona. Es cierto, es difícil que todos los equipos logren el título de campeonar porque solamente campeona uno, pero no te deja esa sensación de que Melgar lamentablemente no está pudiendo dar el golpe y dar el título a la hinchada que, digamos, por lo menos siempre se mantiene fiel en un promedio de 5.000, 7.000, 8.000 hinchas. Yo estoy de acuerdo contigo. Nosotros trabajamos para campeonar. A ver, es muy importante diferenciar varias cosas, Carlos. Nosotros comenzamos los años siempre con el objetivo de campeonar. Nosotros imagino que ese objetivo se lo plantean 3 o 4 equipos en la liga. Sí. Para poder sostener, el poder tener como un objetivo campeonar, necesitamos, era lo que te decía hace un rato, nosotros trabajamos para que el club crezca, porque el partido, en los detalles no podemos controlarlo. ¿Qué podemos controlar? Tratar de tener el mejor plantel que se pueda, tratar de tener el mejor comando técnico que se pueda, tratar de tener la mayor cantidad de hinchas en la tribuna para tener una localidad difícil para los rivales. Esas son las cosas que podemos controlar. En detalle en el fútbol no lo podemos controlar. Y en el día a día, cuando yo digo tenemos que tratar de hacer que el club crezca lo más que se pueda, es porque los presupuestos terminan haciendo que te acerques más o te alejes más del título. Lamentablemente es así. Y lo que nosotros queremos hacer siempre es tratar de que el club crezca para tratar de alcanzar presupuestos que nos permitan estar más cerca del título. Bien, y lo otro puntual, Ricardo, Stake, ¿se queda para el siguiente año como sponsor principal de todas las divisiones de Melgar? Algo histórico que se consiguió, ¿no? Mira, eso se va a anunciar en diciembre. Se va a anunciar en diciembre. Nosotros ahorita tenemos a todos los sponsors en negociación. Hay algunos que ya están renovando y firmando contratos. Y como digo siempre, lamentablemente en el fútbol no se puede anunciar nada si no está firmado porque es muy cambiante. En la medida en la que estemos firmando, los contratos se van a ir anunciando. Es más, yo creo que ustedes hoy día se van a anunciar un par de cosas de todas maneras en algunos momentos. Y vamos a estar así, en estas semanas vamos a estar anunciando cosas todo el tiempo. Y en ese sentido, perdón Dani, ¿Wallon sigue en Melgar o hay otra marca deportiva que hace interacción en Melgar que pueda o que pueda estar en el 2026? No, en el caso de Wallon sí te puedo decir que Wallon se queda un año más con Melgar. Bueno, vale. Confirmado entonces que continúa Wallon. Ricardo, ¿por qué no se evaluó otras opciones? Se supo que estaba Adidas dentro de las alternativas que se presentaron. ¿Qué termina pesando en esta evaluación para que finalmente se renueve con Wallon? A ver, se evalúan muchas cosas, Daniel. A ver, normalmente una marca deportiva en la relación con un club de fútbol tienes algunos digamos, puntos específicos que miras. Uno es el monto que la marca deportiva le paga al club como sponsoría. ¿Ok? Otro punto importante que se mide es cuántos artículos deportivos, uniformes, camisetas y buzos y casacas que le entregan al club para que el club pueda hacer uso en el día a día, no solamente en el primer equipo, sino en todas sus categorías. Eso es muy importante también. Lo tercero que se mira es la libertad creativa. Es decir, a ver, nosotros hemos decidido ya hace algunos años que la mamita de Chapi esté en la camiseta del club.
Eso fue una decisión interna que la verdad que el 100% de las personas que trabajamos adentro del club estuvimos de acuerdo y la queremos tener adentro. Queremos nosotros poder definir las camisetas de aniversario con temas relacionados a la ciudad. Queremos decir una serie de cosas en la libertad de usar la camiseta de Melgar para que la camiseta de Melgar le rinda homenaje a la ciudad. Hay marcas que no te permiten esa libertad creativa. Y la cuarta es muy, muy importante. Es el precio de venta que tendría la camiseta nuestra, es el público. Entonces, hay marcas que cuando se sientan a conversar con nosotros, porque sí, han habido más de 3 o 4, y como tú dices, han habido marcas visitándonos en Arequipa, que el precio sugerido que tienen en la camiseta hacia el público puede llegar a ser 70% o 80% más alto que el que tenemos hoy. Lamentablemente eso se escapa de la realidad de lo que podría comprar el hincha en el día a día. Entonces, ahí nos meteríamos en un problema más grande, que es alentar a los hinchas que todavía no tienen tan claro que cuando van y compran una camiseta pirata no ayudan al club. Y eso se ve, a ver, partido a partido, nosotros por más que lo denunciamos, vemos camisetas piratas por todos lados y lamentablemente el hincha que compra una camiseta pirata no nos ayuda, en lo que conversaba hace un rato con Carlos, en mejorar el presupuesto para tener un club más grande y poder tener mejores contrataciones. Entonces, en esas 4 cosas se centra el análisis sobre una marca deportiva. Correcto, Ricardo. 2 últimas preguntas para cerrar, netamente administrativas. Lo primero, ¿se va a retomar la etapa 2 del CAR? Entiendo que se suspendió por la deuda de 11.90, o es algo que está pendiente, dependiendo de lo que suceda con el pago de 11.90. Sí, estamos hoy supeditados un poco a lo que nos deben, porque como te digo, que nos deban casi $3 millones es una situación que está completamente fuera de cualquier análisis. Igual en los últimos meses hemos realizado 2 inversiones grandes en el CAR. Uno que tú lo ves en el día a día, porque cuando van ustedes a ver los partidos, el tema de las plataformas, yo no he visto otro centro de alto rendimiento en Perú que tenga plataformas como las que tenemos para el análisis, para el videoanálisis de los campos en los partidos y en los entrenamientos. Y el otro que hicimos es acabamos de hacer un segundo gran pozo para poder acumular el agua, para poder regar sin ningún problema los campos y para poder tener suficiente agua para abastecerle CAR. Entonces, esas 2 inversiones las acabamos de hacer, que no necesariamente son públicas, pero eran necesarias para el funcionamiento del CAR. Correcto. Y la última, recuerdo que después de la salida de Pablo de Munner tuvimos la oportunidad de conversar y nos referías que se evaluaban algunos aspectos del técnico y justo recuerdo que Carlos consultó por el tema de la experiencia del entrenador. Hay una diferencia muy clara respecto de Juan Reynoso y los últimos entrenadores que llegaron que tiene que ver con la experiencia. Juan Reynoso ha sido campeón en muchas ligas, incluso ha dirigido selección. ¿Ha cambiado la percepción a nivel administrativo, a nivel de la dirección del club, respecto a los requisitos para dirigir Melgar? Es decir, que a partir de ahora, obviamente deseamos que le vaya muy bien a Juan Reynoso, nosotros tenemos mucha confianza en su trabajo, pero en un ocasional futuro en el que Juan no continúe en el club, ya sea porque tiene una propuesta en el extranjero, etcétera, hoy por hoy Melgar va a buscar un técnico con más experiencia, que tenga títulos en su haber. ¿Eso va a ser un requisito establecido en el club para dirigir Melgar? A ver, lo primero es que espero no tener que buscar técnico en un futuro cercano y que Juan se quede un rato y que nos saque campeones de nuevo y tenerlo para que nos ayude a seguir creciendo en el club. Eso es lo primero que te voy a decir. Lo segundo, en el tema de evaluación, mira, lo de la experiencia es muy subjetivo, Daniel, porque Néstor Lorenzo no había dirigido a ningún club nunca, había sido asistente. Y en el primer sitio que dirigió fue Melgar. Jorge Pautazo nunca había dirigido en ningún sitio, había sido asistente de Martino. El primer sitio que dirigió fue en Melgar. Entonces, normalmente en el fútbol nos quedamos en la parte en la que el técnico cuando sale creemos que es el peor del mundo, pero todos los técnicos salen de algún sitio por algún mal resultado y todos terminan llegando a otro sitio y a veces muchas veces tienen buenos resultados. Entonces, el fútbol es ingrato para los comandos técnicos. Cuando uno ve el día a día de los comandos técnicos, te das cuenta que hay momentos que son difíciles de explicar. O sea, a ver,
Carlos Bustos, con el que tengo una relación muy cercana y al que considero un amigo, a Carlos Bustos no le fue bien en Melgar porque tuvimos esta complicación que decía Carlos hace un rato de mudar a todo el club a Lima, porque en la pandemia se jugó solamente en Lima. Y ahí Carlos Bustos salió de Melgar y salió campeón con Alianza al año siguiente y armó la pretemporada para el siguiente campeonato de Alianza. Entonces, yo creo que en el análisis tenemos que tener un poco más de objetividad, de que un técnico va a salir por malos resultados en el 90% de los casos de un club, pero no necesariamente significa que sea un mal comando técnico. Carlos, esta última. Sí, la última era sobre las divisiones menores, Ricardo, y aprovechando tu tiempo para despedir la temporada 2025. Sí. A ver, equipos en la capital como Cristal, Alianza y la U, sea por invitación o por inversión, logran llevar a sus equipos de divisiones menores en distintas categorías a jugar torneos internacionales. A la Newell's Cup han jugado con distintos equipos y distintos torneos. Melgar, para mejorar su nivel de competitividad en menores, porque bueno, yo particularmente asisto al torneo Élite en Arequipa, donde participa Melgar, y claramente Melgar está en un nivel superior, pero después cuando se enfrenta en fases finales a equipos de la capital, le llega a costar. Este año ha sido un tanto atípico, la 13 ha llegado a la fase final, la sub-17 también ha avanzado varias fases, pero mi pregunta es puntual. Para mejorar este nivel que hay en Arequipa, Melgar planifica invertir más en campeonatos de participación afuera, con las divisiones menores, o no está considerado en el corto plazo? A ver, te voy a responder en dos partes, Carlos. La semifinal del torneo sub-18, la semifinal de vuelta que le ganamos a Cristal 2-0, tú estabas en el CAR, yo también. No, sí. ¿Debimos ganar 2-0 o debimos ganar 3 o 4-0? Me refiero a las divisiones de categorías más inferiores, la 13, la 15, la 17. No, yo lo sé, pero a lo que me refiero es, como me dijiste al comienzo, terminamos teniendo un nivel que no necesariamente pasa, y estoy de acuerdo, pero a lo que voy es, en semifinal de vuelta del torneo sub-18 Cristal, nosotros no debimos ganar el partido 2-0, debimos ganar el partido 3 o 4-0, ¿te acuerdas del arbitraje? Sí. Fue una locura. Y nosotros terminamos perdiendo en el acumulado en esa semifinal 3-2, cuando el resultado de 2-0 a favor nuestro fue corto para lo que pasó en el campo. Cristal terminó campeonando el torneo ganando 7-1 los dos partidos. Entonces, yo siento que nuestra distancia es más grande. Si bien es cierto lo que dices es real, el nivel de competencia que tenemos en Arequipa no es el nivel de competencia que se tiene en Lima entre los propios equipos, porque claro, en Lima juega Alianza, U, Cristal, Cantonado, Boys, Municipal, y hay una cantidad de equipos que te permiten tener un torneo de menores con un nivel de competitividad mucho más alto, que te mejore el nivel, y eso es algo que no vamos a poder cambiar en el corto plazo. Yo hablo de eso con Marco todo el tiempo, de cómo nos encantaría poder sacar a los equipos afuera a hacer torneos internacionales, como tú acabas de decir que hacen algunos equipos de Lima. Yo te pregunto, en mi posición, obviamente que es lo que más queremos, pero si tú me pudieras decir cuántas veces de presupuesto tienen más esos equipos que nosotros. Por eso te decía lo importante de hacernos crecer como club. Estamos hablando de clubes que tienen de repente 5 veces más presupuesto que nosotros, Carlos. Entonces, hay cosas que nos encantaría hacer, que podemos tener en el plan, y que a veces cuando llegue el año los soles y los dólares no te alcanzan. Bueno, no, es entendible por el presupuesto. Entonces lo dejo con Daniel para la parte final. Cortita, Ricardo, ¿Tomás Martínez se va a nacionalizar o no está previsto? No hemos iniciado trámite de nacionalización con nadie. Como te decía hace un momento, que el reglamento y toda la información sobre el torneo 2026 no ha llegado. Lo único que hay es información que trasciende sin confirmar, y una de esas informaciones que trasciende sin confirmar indica que los equipos que no tengan jugadores nacionalizados de repente podrían tener un extranjero más. Entonces, eso hace reevaluar todo, imagino que para todos los clubes, pero nos encantaría tener un reglamento para poder tomar decisiones un poco más, con un poco más de sustento, ¿no?
Correcto, entiendo. Bueno, agradecerte, Ricardo, por la comunicación, desearte lo mejor. Entiendo que están en un proceso de negociación, tanto de salidas como de llegadas. Esperamos lo mejor en realidad para el club, que se pueda concretar los fichajes lo más pronto posible para apuntar al 2026 y lograr el objetivo, ¿no? Bueno, Carlos, Daniel, les agradezco mucho la llamada y también les agradezco estar presentes y cubrir todo lo que pasa en el club, no solamente en el primer equipo, sino en las divisiones menores, en la sub-18, en la Liga 3 y en el equipo femenino, porque creo que lo que necesitamos es más exposición para tratar de sumar a toda la ciudad a que se empiece a empujar el equipo hacia adelante. Correcto, muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo. Gracias a ustedes.